si se conoce la magnitud de un vector, podemos encontrar sus componentes. Antes de hacer eso, me interesa que identifiquemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se llama así porque tiene un ángulo recto, por eso se llama rectángulo. Tiene dos lados que forman el ángulo recto que se llaman catetos. Este es un cateto, este es otro cateto, y la que une los catetos es la hipotenusa. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Ahora bien, si ya nos referimos a un ángulo específico, por ejemplo, si yo tengo esto y me refiero, tomo como referencia este ángulo, como este es cateto, pongámosle Y y a este pongámosle X, XY van a ser catetos, y este pongámosle C, o A, como quieran llamarle. Entonces, el seno de ese ángulo es igual al cateto opuesto. Siempre el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Pueden ver ustedes? La tangente no utiliza la hipotenusa, el seno y el coseno sí. Entonces el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si le ponemos y y x o xy, aquí el seno sería y dividido c, el coseno sería x dividido c, y la tangente sería y dividido x. Todo esto nos va a servir para comprender de mejor manera los vectores. Si yo tengo un vector acá, pongámosle un vector R, va a tener una componente en X y una componente en Y y un ángulo θ. Entonces, si yo quiero encontrar esto, yo puedo decir que el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto partido hipotenusa, a Y partido R. Este lo pasamos a multiplicar y me queda que el seno del ángulo por R va a ser igual a Y. Y ahí ya tenemos cómo se encuentra Y conociendo un vector. Entonces la componente en Y va a ser igual a el seno del ángulo multiplicado por la magnitud del vector. Ahora, el coseno de ese mismo ángulo va a ser igual a el cateto adyacente dividido la hipotenusa, que es R. Entonces, el coseno del ángulo por R, que divide, pasa a multiplicar, va a ser igual a X. Acá tenemos, entonces ahí, así se encuentran las componentes de un vector. La componente en X se multiplica la magnitud del vector por el seno del ángulo, y la componente en X se multiplica el coseno del ángulo por el vector, o lo pueden escribir de esta manera: R coseno de θ, esto va a ser igual a X. O al revés, X igual R coseno de θ. X igual R
coseno de teta. De igual manera, y va a ser igual a r seno de teta. ¿De dónde sale? De las funciones trigonométricas. Observen, el seno es cateto opuesto partido hipotenusa, que es lo que tengo acá. El seno de este ángulo es el cateto opuesto, que es y dividido la hipotenusa, que aquí le puse r. Entonces, el coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y así se encuentran las componentes de cualquier vector. Ahora, lo que vamos a hacer es ir encontrando un vector resultante.